Pregunta: ¿por qué hay más preguntas que certezas alrededor de lo que pasó en Hidroituango? Sí, no está acabando. Bienvenidos a Semana en Vivo. Estas imágenes que estábamos viendo, si las pueden pasar, sobre todo sin la musiquita, sería muy buena, porque son las imágenes que nos está mandando EPM a los medios de comunicación, en las que se alcanzó la cota, se muestra cómo finalmente los trabajadores de EPM alcanzaron la cota de 410 metros, ¿sí?, de altura a la que tenía que llegar la construcción, y que permitió pues disminuir el riesgo de la avalancha. Hoy solo Puerto Valdivia se mantiene en alerta roja. En Tarazá y Cáceres podrán regresar, pero continúan, la gente podrá regresar, pero continúa en alerta naranja. Es que me estaban hablando acá durísimo y no entendí, qué pena. Los invitados a este debate son los siguientes, y los he concertado aquí en este plató de Semana en Vivo, precisamente porque yo creo que es hora, ya que bajaron las alertas y que todavía no sabemos qué va a pasar, empezar a saber qué fue lo que realmente produjo y las razones y los responsables de esta crisis en Hidroituango, que todavía no ha terminado. Los invitados, repito, son los siguientes. Nuestros invitados son Daniel Quintero, ex viceministro de Economía Digital del Ministerio de las TICs; Carlos Angulo, ingeniero civil y ex rector de la Universidad de los Andes; Jorge Humberto Botero, presidente de FASE Colda; María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín. Bueno, la pregunta que nos hacemos hoy, estamos ante una mitigación de lo que hubiera podido ser, ¿no es verdad?, una tragedia, pero yo he querido también traer la perspectiva desde la perspectiva también de las personas que saben cómo se construye una hidroeléctrica, ¿no es verdad? Carlos Angulo, ex rector de los Andes, ha sido uno de los pioneros de ese tema tan complicado. A través de Hidroestudios hizo muchas represas en este país y muchas hidroeléctricas. ¿Cuál es usted, según sus conocimientos, lo que está pasando, puede pasar o pasó en Hidroituango? Yo creo que todavía no conocemos exactamente alguna de las razones, pero evidentemente ocurrió algo inesperado, que se originó por la inestabilidad de los túneles de desviación. Ese fue el origen del problema. Y luego el problema se ha ido trasladando a otras partes del proyecto. Y afortunadamente, el manejo que se le ha dado al proyecto desde el punto de vista de prevención de daños adicionales ha sido acertado, porque no hay ninguna fatalidad hasta ahora y esperamos que así sea. ¿La decisión de inundar el cuarto de máquinas es una decisión acertada, no acertada, de prisa o qué? A ver, esa fue una decisión tomada muy valerosamente por las implicaciones negativas que tiene, pero en mi concepto era necesaria, porque si no se hubiera evacuado el agua por la casa de máquinas, el desastre hubiera sido muchísimo mayor. El problema que se tiene acá es que la presa tiene que llegar a un determinado nivel, más de 410, que permita, ¿no? y es más de 410, ya se logró 410, que es un logro importante, pero tiene que llegar, terminarse la presa le faltan 25 metros para que se termine. 25, la presa es de 470. La coronación de la presa es a la cota 335, y está a la 400, y está a la 410. Esos 25 metros que le faltan a la presa deberían poderse construir en un mes. El riesgo con la llegada a la 410 ha disminuido, pero todavía queda un riesgo en caso de que llegaran crecientes muy grandes. Sí, porque fíjese que me están diciendo, la última información que hace EPM es que el agua acumulada en el embalse está en la cota del 375. O sea que ahí estamos todavía en una situación complicada en la que, como bien lo dijo el propio Londoño, presidente o presidente de EPM, podría tener un efecto
complicado si se llega a romper con la fuerza del agua la presa, ¿no? Que dirían que es una cosa peor que, o están diciendo que podría ser peor que lo que pasó en Armero. Yo quería pasarle aquí la palabra a Daniel Quintero. Usted sacó un trino esta mañana diciendo, bueno, ahora que las cosas parece que están en una situación menos grave, pero todavía con ciertas señales de alarma, es importante saber qué pasó, por qué pasó. Usted decía y hablaba aquí una cosa que no tocamos, que es el tema de los túneles. ¿Qué pasó con los túneles? ¿Qué se ha podido saber? ¿Por qué se construyeron o no se construyeron, no se construyó sino un túnel y se taparon 2 túneles antes de terminar la presa? Bueno, lo primero es decir que esta es la crisis peor manejada en la historia del país, y ahí difiero con don Carlos. No solo porque en medio de la crisis Empresas Públicas de Medellín estaba bloqueando documentos públicos en relación a Hidroituango, sino que la Alcaldía de Medellín bloqueó los sensores para acceso al público, SIATA, que tienen los ciudadanos, sí, para acceder y saber cuál es el nivel del río Cauca. Eso puso, sin duda, eso aumentó el nivel de riesgo al que estaban sometidos los ciudadanos. Hubo desinformación todo el tiempo, comunicados que no informaban a tiempo realmente qué estaba pasando. Durante 10 días, los ciudadanos de más de 130.000 personas estuvieron en un riesgo más grande del que ellos mismos conocían. Ellos no sabían qué estaba pasando, lo que estaba pasando. Y solo 10 días después de que realmente la crisis estalla, que ellos no tenían control de la presa, yo también difiero en algo, y es que no fue una decisión de EPM inundar la casa de máquinas, es que no tenían otra opción, porque la otra opción era que colapsara la presa. Pues realmente, ¿qué decisión están tomando ahí? Ahí no hay toma de decisión. Pero entonces, ¿qué pasó con los túneles? A ver, había un diseño inicial que presentaron además licencia ambiental para ese diseño inicial, en el que había 2 túneles de desviación del río Cauca. El río Cauca es un río bastante violento, fuerte. Lo desviaban por 2 túneles de desviación. En la licencia ambiental decía, hay 2 compuertas de cierre, esas compuertas de cierre se cierran, el embalse se empieza a llenar, pero eso no va a ocurrir hasta que la presa no esté terminada. Eso era fundamental. O sea, uno no cierra los túneles de desviación sin la presa terminada. Entonces, acá pasa lo siguiente. Entre 2013 y 2015 tienen un atraso de más de 22 meses. La Comisión de Regulación de Energía les dice, los voy a sancionar, voy a declarar cumplimiento insalvable. Y entonces, en ese momento, se hace un cambio al diseño. Ahí llegan los estructuradores financieros, que muchas veces pasan incluso por encima de los ingenieros, y le dice, su proyecto ya no me sirve, necesito que me presente otro. Y entonces presentan otro en el que dicen, vamos a hacer un nuevo túnel, no le vamos a poner las compuertas de cierre que les hubiera costado un año, vamos a desviar de una vez el río, empecemos la obra y en paralelo hacemos un nuevo túnel. Entonces, acá viene algo que además quiero denunciar hoy, y es que en la licencia ambiental ellos no dijeron que no iban a colocar las compuertas, decía, colocamos las compuertas. En septiembre de 2016, la nueva licencia ambiental... Que se reforma, porque se le hace una reforma, pues hay una serie de cambios, ¿no? Exacto, hay un cambio gigante, en especial es que ya no hay compuertas. Y entonces... Queda el ANLA, sí. Exacto, el ANLA, y cuando llega el ANLA, les dice, ¿y ustedes por qué no tienen compuertas ahí? Y le mienten al ANLA. Y eso está en documentos. Le mienten al decir que fue por razones geológicas. Yo tengo documentos que prueban que fue por ahorrar tiempo. Y están además en mi Twitter, si alguien los quiere consultar. Entonces, en realidad, quitaron las compuertas fue para ahorrar tiempo, pero a la ANLA le dicen que es por razones geológicas que no pudieron colocar las compuertas. El río ya está desviado, entonces ya tienen que hacer un tercer túnel. Para poder cerrar esos 2 túneles tienen que hacer un tercer túnel, pero encuentran un problema, es que no hay dónde hacerlo, porque ahí hay una falla geológica gravísima. El Guásimo. Pero además, de forma específica, la ANLA le dice a EPM, ¿usted cómo va a construir el túnel ahí? Si ahí hay 2 fallas, la del Mellizo y la del Tocayo, y además usted no me está presentando ninguna prueba, forma de que usted va a mitigar el riesgo que implica el colapso del túnel. Lo dice la ANLA de forma específica en el concepto ambiental que emite, pero además dice algo más grave, y es, usted tiene una vía que se llama la vía de acceso número 4, que pasa por encima del túnel
cerca al portal de entrada y pasa muy cerca sobre la falla. Y le dice, la ANLA le dice, oiga, yo le voy a dar este concepto favorable, pero usted tiene 3 meses para resolver el problema. El 4 de mayo, resolución 00642 de la ANLA, 4 de mayo, que acaba de pasar. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Reporta EPM a la ANLA qué pasó. Esa vía, esa parte del túnel donde ellos habían declarado que estaban las 2 fallas geológicas, es donde precisamente ocurre el colapso, un túnel de 150.000 millones de pesos. Y se hace, además la ANLA sí empieza a decir de una vez, posiblemente qué pasó. De una vez dice, aquí es evidente que los árboles que dejaron morir, que cortaron y dejaron morir al lado del río, no los recogieron, hubo una empalizada que activó fallas geológicas que ya tenía la zona, que ellos mismos habían declarado, y pues eso termina colapsando. Claro que habrá que hacer investigaciones para revisar el revertimiento, si se hizo el túnel bien o no, pero aquí lo que es evidente es que hay unas fallas que no son, como dijo el gerente en principio, fallas imprevisibles de la naturaleza, que lo que demuestran realmente es un propósito, además que se convirtió en campaña mediática de todo tipo, para ocultar a los responsables. Lo que están esperando, y lo advierto de una vez, están esperando que llegue el Mundial para que todo esto pase y no haya responsables. Y esta será la prueba de fuego de la cultura antioqueña. Porque si con 2.5 billones de pesos de pérdidas, con la Fiscalía ya haciendo investigaciones muy serias sobre coimas que se recibieron en este contrato, no hay responsables, los corruptos y los ineptos sabrán que Antioquia la pueden desfalcar, la pueden robar, la pueden destruir y no hay ningún problema. Ay, María Jimena, yo creo que esta discusión está yéndose a un punto en el cual creo que mis opiniones sobran, porque estamos dedicados a investigar una cosa que pueden investigar lo que quieran, pero a sacar una serie de conclusiones ya que algo de ingeniería conozco. En el tema de los túneles, por ejemplo. El tema, seguramente hubo falla, yo no estoy negando que hubiera habido o no falla, pero para que se demuestre eso se necesita un estudio. Yo sé, por ejemplo, que en la semana pasada vino una comisión del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que es la entidad de las más serias en ingeniería en el mundo, que está estudiando los problemas y va a dar un concepto. A mí me gustaría oír un concepto. Y vinieron a eso, a mirar qué está pasando específicamente, a mirar qué está pasando a eso. La otra afirmación que a mí no puedo en lo más mínimo compartir es el hecho de que los diseñadores financieros cambien los planos de un proyecto y un proyecto hidroeléctrico. Eso no es cierto. Eso no puede ser cierto. Que los diseñadores hagan esos cambios, los tienen que hacer los diseñadores, entre otras cosas, desde el punto de vista de responsabilidad. Si no, no existe la responsabilidad. Pero ¿por qué se tapan esos túneles, los 2 túneles, ahí hasta que sin haber cerrado la ocurrió un fenómeno geológico de desestabilización? Una falla, seguramente eso ocurre en los túneles, infortunadamente. Y resolvieron, los tuvieron que cerrar y construir el otro. Y en el otro también hubo un deslizamiento. Ahí hay que investigar por qué ocurrió eso. ¿Fueron omisiones de diseño o qué pasó? Hay que investigarlo, yo no tengo ninguna duda. Una pregunta que usted sabe de eso, o sea, no es verdad que mejor dicho, no la sé, la estoy preguntando, es los problemas de los terrenos, allá hay 2 o 3 fallas geológicas, pero mi pregunta es, ¿se han hecho y se pueden construir en fallas geológicas represas hidroeléctricas que sin ningún problema, ¿no es verdad? Es posible y ejemplos positivos hay muchísimos acá. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el proyecto Guavio, el proyecto Chivor, el proyecto de Miel 1, el proyecto de Betania, N proyectos que se han construido y que han tenido éxito. Ha habido fallas de diseño en algunos que se han corregido. Como Chivor. Pero lo que no ocurre en ninguno de esos proyectos es que se cierren los túneles sin haber terminado la presa. Es decir, los ingenieros y operarias que están poniéndole el pecho a la situación, están corriendo contra el reloj, lo lograron ya, llegaron al 410, el vertedero está en el 401, eso ya da 9 metros de ventaja para que el agua... Que no es suficiente. Que no es suficiente, pero ya son 9 metros, se necesitaría una inundación que no ocurre hace 20 años para que eso se supere. Pero lo que no ocurre en estos procesos es que se cierren los túneles sin haber
terminado la presa. Eso sí no ocurre. Y digamos, en eso todos los ingenieros han estado de acuerdo. Ahí se cometió un error. Otro error, claro, es que había un diseño muy sencillo, simple. 2 túneles, se termina la presa, se cierran las compuertas. No es verdad, y aquí entonces yo contradigo, no es verdad que por razones geológicas no hayan puesto las compuertas. Fue tiempo. Fue tiempo, no, pero es que te paso el documento ya mismo. No, pero yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que hubo una falla geológica que llevó a eso. Es que esto es una serie de fallas. Lo que pasa es que los árboles que no se recogen. A mí me gusta pensar... El túnel que no se organiza. Yo no he oído que un árbol vaya a causar una falla de un túnel. Eso en mi vida nunca lo he visto. Pero yo lo que quisiera, si eso me lo dice una persona que ha analizado el problema a fondo y que tiene unas bases, lo creo, de lo contrario no. Bueno, es que yo le hablo con los informes de la ANLA, que yo supongo que la gente de la ANLA sabe. Y si pues la gente de la ANLA no sabe, pues estamos en un grave problema. María Paulina Aguinaga es una persona que ha trabajado mucho, una concejal de Medellín del Centro Democrático, que es la primera persona que yo creo que fue la primera que comenzó a hacer los, digamos, debates de control, ¿no es verdad?, sobre esta obra, mega obra, que es tan importante de todas formas, con todos los problemas que tenga, pero es muy importante para, no solamente Antioquia, sino para Colombia. ¿Qué es lo que usted tenía que decirnos, además de todo lo que ya ha venido diciendo? Bueno, yo creo que son varias cosas. Desde que inicié mi periodo como concejal me preocupé muchísimo por las finanzas de EPM. Es de ahí que empiezo a mirar las inversiones en el exterior que ha realizado EPM, que entre otras cosas dejan saldos muy preocupantes, como presuntos detrimentos patrimoniales que superan el billón de pesos. Y de ahí también empecé a mirar el tema de Hidroituango, porque era el proyecto más grande que estaba realizando la empresa y que está realizando. Teniendo en cuenta la coyuntura internacional y los escándalos en los que estaba inmersos Camargo Correa, que es la empresa principal que lidera el consorcio, y los escándalos que se destaparon a principios del año pasado, le envié una carta al alcalde de Medellín expresándole mi preocupación, porque si esta empresa ha sido corrupta en todos los otros países y estaba a cargo de la construcción de Hidroituango, pues valía la pena brindarle una especial atención al desarrollo del proyecto. Y es así como el 22 de marzo del año pasado, o sea 2017, realizo un debate sobre Hidroituango. En su momento eso fue casi un sacrilegio, que yo cómo me atrevía a criticar un proyecto de esta magnitud de la empresa Insignia. ¿Usted es paisa? ¿Por qué no parece paisa? No, sí, soy paisa. ¿Soy pura? Sí, pura. Mejor dicho, fue casi un sacrilegio atreverse a criticar esto, pero creo que fue un ejercicio muy importante donde se advirtieron también varias cosas, no solamente los problemas de Camargo Correa y estos escándalos de corrupción en otros países, las adiciones que ha tenido ese contrato, ese plan de aceleración que incluye cláusulas hasta de 70.000 millones como bonificación si el consorcio entregaba la obra a tiempo, cosa extraña y demás, pero más allá de eso también llama la atención en algo que tiene relación con lo que ha dicho el doctor Daniel, y es la remoción de la biomasa. ¿Qué pasa? En su momento, en el debate, el gerente nos dijo que eso tenía un costo de aproximado de 120.000 millones de pesos, pero que EPM consideraba que eso no iba a tener un gran impacto para la limpieza del río como tal, y que por tanto preferían invertir los recursos en otra cosa. Pero según como se les había dado la licencia, la ANLA, sí, eso la cambió después, debían remover más de 2.300 hectáreas de biomasa, especialmente los árboles que tuvieran un tamaño superior a los 25 centímetros. EPM sabía que lo tenía que hacer desde el principio, porque desde que le dieron la licencia, sabían que lo tenían que remover, esperaron hasta el último minuto. Todavía en enero de este año le estaban insistiendo a la ANLA que les bajara ese requisito a la mitad, y si efectivamente hay que investigar si esta remoción de la biomasa, todo esto que tiraron al río, que se ven fotos, no contribuyó al taponamiento del único túnel que estaba en servicio, porque como lo dijo el doctor Daniel, es cierto que los túneles iniciales tuvieron problemas, con el agravante que EPM no aplicó ninguna multa, ninguna sanción al contratista que los construyó, que esos túneles tuvieron un retraso de 1 año porque debían estar listos para enero de 2013 y finalmente se desvió el río fue en febrero de 2014, es decir, desde ahí ya venían los retrasos. Y además hay cuestionamientos, que también es un tema a investigar,
que ese tercer túnel que se hizo no estaba revestido por dentro y que sí, efectivamente, el tema de la remoción de la biomasa pudo ocasionar el taponamiento porque todo eso lo tiraron al río. Y es más, otro de los contratistas, el de la carretera, también estaba contaminando el río ya desde hacía tiempo y eso llevó a que la ANLA le suspendiera la licencia ambiental de enero a junio del año 2016. Es decir, acá los incumplimientos por parte de EPM han sido reiterativos. Y por tanto también un tema a investigar es el revestimiento de esos túneles, que todavía no queda claro si sí tenían todas las condiciones técnicas y que al presentarse esa falla geológica, eso también pudo agravar aún más la situación, que no estuvieran revestidos al interior. Sin contar los temas contractuales que tú has investigado de una manera... Exactamente. A eso vamos después. Aquí yo quería dar aquí la palabra al doctor Jorge Humberto Botero, porque no solamente es presidente de Fasecolda, sino que es miembro, ¿no es verdad?, de la Junta de EPM, ¿o estoy diciendo mentiras? Yo cuando era aún más joven, aún más joven fui miembro de la Junta de EPM. Fue, perdón. Pero hoy lo soy de Isagen. Ah, perdón, de Isagen, bueno, ni más. Isagen es una empresa que compite con EPM. A lo largo de los años yo he visto operar a EPM en primer lugar como una empresa con altos estándares de calidad. Si uno mide el historial de EPM como actor principalísimo en la generación de energía eléctrica en el país, encuentra un historial altamente positivo. Y si uno sigue observando los patrones éticos de esa empresa y sus directores, han sido ejemplares. Puede que se hayan torcido y súbitamente se hayan vuelto malos ingenieros, y peor aún, que se hayan vuelto corruptos. Eso puede haber ocurrido. Una y otra cosa merecen investigación exhaustiva, porque ahí hay un patrimonio moral de una región del país y de un país que hay que cautelar. Me parece importante, en segundo lugar, tener en cuenta que errar es humano. Yo no tengo los conocimientos técnicos, y aun si los tuviera como Carlos los tiene, no podría dar un veredicto técnico sobre información todavía imprecisa. Pero lo que está ocurriendo en el país es muy grave. No nos percatamos de que errar es humano. Y cuando hay errores humanos, inmediatamente asociamos esos errores a actos de corrupción. El lenguaje que usa el doctor Quintero me parece sumamente delicado. No, yo no es por nada, pero el fiscal general de la Nación ya salió a decir que ha habido salió a anunciar que investigaría, pues claro, que va a investigar. Pero suele ocurrir. Cada que hay una licitación grande, yo lo he visto aquí. No, la pregunta que se le podría hacer al fiscal es ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Sí, pero mi experiencia en esas materias es no solo nacional, sino en la época en que fui director del Banco Mundial. Entonces tengo una perspectiva bastante más amplia. Cada que hay una licitación grande, los que pierden la demandan y acusan de corruptos a los funcionarios. No, lo que pasa acá, doctor Jorge Humberto, es que... Déjame termino y verás. Entonces, cuidado con eso, no extrapolar errores todavía eventuales con actos de corrupción. Y doy un ejemplo. La Contraloría General de la República se inventó la teoría de que Reficar era un episodio monstruoso de corrupción. Y los resultados hasta ahora que prueben esa monstruosa corrupción son ningunos. ¿Qué ocurrió aparentemente? Y puede haber habido pequeña corrupción en esos casos. Que el proyecto inicial era uno y el proyecto final fue otro. Y que bueno, que si no toda, entiendo que toda la inversión que se hizo está representado en la factoría que se construyó. Mi razón para participar en este debate es invitar al país y a nuestros interlocutores a una gran prudencia en lo que se dice, pero más allá de eso en otra cosa, que discutamos
el futuro energético del país. No puede haber un país que se desarrolle en términos económicos y sociales sin energía. Imaginemos un país 8 o 10 años adelante con restricciones energéticas y eso sería un retroceso enorme en términos sociales. Yo quisiera que, si es posible de ahora en adelante, en esta sesión de Semana en Vivo podamos hacer la discusión prospectiva. ¿Cuáles son las consecuencias para el país del retraso de Hidroituango? ¿Cómo vamos a sustituir esa energía? ¿Qué tiene que hacer la nación como tal, sus autoridades, para garantizar un suficiente abastecimiento de energía en los años por venir que no constituyan un freno, sino un motor del desarrollo económico nacional? A ver. Sí, yo quiero resaltar algo que mencioné anteriormente y que coincide con lo que acaba de decir Jorge Humberto. Yo creo que uno no puede lanzar acusaciones sin tener unos resultados definidos de una investigación. Yo como ingeniero, el día que vea resultados que me demuestran que hubo un error, pero por ejemplo, ¿pero quién los podría hacer? Porque por ejemplo, el concepto que va a dar el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos o conceptos de la ingeniería, hubo un error, acepto que hubo un error. ¿Pero quién podría decir eso? ¿Es ese colegio eso lo puede decir y lo debería decir el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. A mí me parece muy particular cómo ha habido una campaña y casi que una solidaridad de cuerpo entre los exgerentes o funcionarios de altas empresas del sector energético, algunas personas en la institucionalidad que se han dedicado a tratar de que esto no se investigue ya. Al principio decían que había que esperar la tragedia, ahora están diciendo que esperemos no sé qué y no sé cuánto. Volvemos, pero es que también es después de esta pausa, ya volvemos. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, ¿sabía usted que Colombia iba a ser la sede del Mundial de Fútbol en 1986? ¿Por qué Messi nunca va a ganar un Mundial? La historia del papá de James, quien ya jugó un Mundial en Rusia. Y por supuesto, las mujeres más bellas de Colombia y el mundo. Esto y mucho más en la gran edición especial de Soho sobre el Mundial de Fútbol. Soho, la revista no solo para hombres. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. ¿Quieres saber cómo obtener la residencia americana gratis? Deco Capital y su proyecto Deco EB5, aprobado por inmigración para un máximo de 50 familias, te ofrece la residencia en Estados Unidos, con un capital que será retornable al final del proyecto, invirtiendo en el proyecto inmobiliario Landmark de la reconocida constructora Lennar. Obtendrás tu visa EB5 para ti y tu familia. Conoce más en www.decoeb5.com/Colombia y dale a tu familia un mejor futuro. Deco Capital. Un periodismo moderno,
Investigativo, que hace inmersión, no mide el peligro y tiene el compromiso de ayudar. Investigación, profundidad, crónicas y reportajes en Testigo Directo. Historias diferentes. Testigo Directo por Cable Noticias. 24 horas de información. Usted está viendo Cable Noticias. 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias, edición estelar. Cable Noticias, 24 horas de información. Uno de los mayores dolores del Consejo Nacional Gremial se decidió conducir desde al alta, el alta de prolongar la caída de los ingresos petroleros. Esta estima que se estará bajando la inflación como afecta. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí después de esta pausa, se calentó aquí el debate. Yo quería plantear ese tema, fíjese, porque hay muchos medios de comunicación que insisten, incluido también todos los informes de EPM, que dicen que esto fue producto de un desastre natural. Pero hay otros, como muchas personas aquí presentes, que dicen que no, que el problema fue tiene que ver con un tema de ingeniería y de la obra, cómo se contrató y cómo se realizó. Sí, y cómo se realizó. Claro. Yo quería abordar ese tema que estaban en este momento discutiendo. Yo lo quiero abordar. A ver, hay acusación de que hubo coimas para que se adjudicara eso dice el fiscal. Sí, bueno, a un determinado proponente el contrato. Exacto. Eso es lo que dice el fiscal. Muy bien, supongamos por cuenta que está esta empresa brasileña. Supongamos que lo que es una hipótesis se demuestre. Y en efecto hubo unos funcionarios corruptos que recibieron un dinero. Pero de ahí a atribuir como causa del accidente que ocurrió, que ocurrió por caso fortuito o por negligencia de alguien, hay que dejar la puerta abierta, pero hilvanar una cosa con la otra, conectarlas entre sí, carece por completo de lógica. Doctor Jorge Humberto, doctor Jorge Humberto, este es un momento para que los antioqueños, los medellinenses y el país le presten atención a una empresa que ha sido no solo el orgullo de Colombia, sino en especial el orgullo de los antioqueños. Una empresa con 40 billones de pesos de activos, una empresa que genera 15 billones de ingresos al año, más cerca de 1.86 billones de pesos de utilidades, de las cuales 1 billón de pesos van cada año a Medellín, lo que le ha convertido en la ciudad más innovadora del país. Con eso se construyen los metrocables, con eso se construyen las escaleras eléctricas, con eso se financia Ruta N, con eso se financia la ciudad innovadora grande que tenemos nosotros. No nos pueden pedir ahora que nos hagamos los de la vista gorda y que no miremos todo lo que pasó aquí porque pasaron cosas muy graves. La primera, esto arrancó desde la contratación. Lo que pasa es que cuando uno contrata de forma arreglada, cuando uno contrata de forma arreglada, entonces no le exige al proponente. No nos acuses de lo que no hemos dicho. Segundo punto, eso, por Dios. Segundo punto, el diseño inicial no hubiera fallado. Es que el diseño inicial, el túnel que se cae no estaba en los diseños iniciales, doctor Jorge Humberto. Esa empresa quizá de la que usted fue miembro de la junta directiva no hizo estos diseños. Los diseños iniciales no eran esos estaban bien. El cambio de diseños que se hace para ahorrar tiempo agrega una serie de variables de riesgo gravísimas que terminan cobrando que sigan investigando, que terminan cobrando la presa. El juicio hasta Segundo, que tengan las hay algo fundamental. Plenas. Se cierra los túneles sin terminar la presa. Eso no tiene discusión. Los ingenieros han hecho discusión al respecto y eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero más grave es que se quiera desviar el debate. Esta es la empresa más importante de los antioqueños. Si nosotros
dejamos que esto pase, que llegue al mundial, no, pero y que no pase nada, esto no lo vuelven a hacer. Vamos a decir una cosa. No puede ocurrir. Claro, yo creo que lo interesante es que bueno, se está investigando y además acabamos de descubrir. Y no tenemos nada en contra con que se investigue y se castigue a los culpables y los hay. Se están poniendo palabras de nuestras bocas que no hemos dicho. Sí, no, lo que usted está diciendo es que se debe investigar técnicamente el tema. En eso yo le quería preguntar. Jurídicamente. Por eso, ahí voy yo y ahí me voy a meter. El fiscal general de la Nación, aquí tengo Néstor Humberto Martínez, a los 2 días después del primer colapso, dijo que desde el ente acusador ya habían advertido sobre la evidencia de digamos, existencia de cosas raras o extrañas, dice él, en relación con la adjudicación de contrato de Hidroituango a la empresa brasilera Camargo Correa. Y que, dice, según Martínez, las investigaciones han avanzado sobre todo en lo que tiene que ver con la conexidad de otras investigaciones. Por ejemplo, la indagación por el otro sí del contrato de adjudicación a la firma Camargo Correa. Con un contrato de desviación del río Cauca y con un tercer contrato de los túneles de acceso. O sea, los túneles de acceso fueron hechos por Camargo Correa. El tercer túnel. Los 2 primeros fueron hechos por otro consorcio. Y entonces dice que hay indicios que dan cuenta que ha habido pagos en el proceso de contratación con esta empresa, señaló el fiscal. Esto es el fiscal general de la Nación. Lo primero que hay que decir es que no es que el fiscal a raíz de toda esta tragedia se sacó esa investigación del sombrero. La Fiscalía realizó un allanamiento a EPM para recoger toda la documentación el 13 de febrero del año 2017, es decir, hace más de un año. Si recordamos también la intervención del fiscal en el Congreso Nacional de Infraestructura en noviembre del año pasado en Cartagena, también advirtió que el siguiente caso que seguía de corrupción era Hidroituango. Entonces no se puede decir que es que la Fiscalía se sacó esto del sombrero. 1, 2, yo también lo advertí en el debate que habían 2 adendas dentro de las 10 que hasta ese momento se habían hecho a ese contrato que llamaban mucho la atención. La primera era la adenda número 7, que inicialmente los pliegos estipulaban que si había información reservada dentro de la propuesta de los 4 consorcios proponentes, lo debían explicar y argumentar la ley por la cual esa información era reservada. De un momento a otro, 12 días antes de que se cierre el proceso, EPM dice cuando los otros 3, exceptuando el que se la ganó, piden la información y que todas las propuestas se hagan públicas, EPM dice que no, que a partir de ese momento toda la información es reservada. Ese proceso estuvo cuestionado, tuvo tutelas y demás porque no se estaba siguiendo el debido proceso. Y la adenda que más llamó la atención fue la adenda que sacan 5 días antes, que modifican los requisitos para acreditar la experiencia. Hombre, si este es un requisito tan importante para un proyecto como estos, ¿cómo es que 5 días antes se dan cuenta que no pueden valer la experiencia de empresas excindidas, fusionadas y demás? Eso lo tuvieron que haber previsto desde el principio y no 5 días antes para que quedaran por fuera 2 de los 4 proponentes de esta licitación. Sí. Y cuando uno dice, claro, yo comparto y creo que el principal activo que ha tenido EPM son sus trabajadores, porque son altamente técnicos, comprometidos, profesionales y demás. Pero sí es cierto que desde hace unos años para acá vienen pasando una serie de irregularidades. Uno puede decir, listo, le cayó la mala suerte en este proyecto, aunque acá ha habido errores que ya son demostrados, como el tema de la carretera, que tenía un costo inicial de 400.000 millones, ya va en 600.000 y tiene más del 40% de adición en tiempo y que estaban contaminando el río. O sea, en Hidroituango ya hay errores demostrados y claro que hay que investigar, pero cuando uno se fija otros proyectos que ha desarrollado EPM en los últimos años, que casualmente están inmiscuidas las mismas empresas que hoy está construyendo Hidroituango, pues uno sí se preocupa. Caso puntual, Hidroeléctrica en Panamá, sobre el cual ya hay un presunto detrimento patrimonial establecido por la Contraloría de Medellín de más de 450.000 millones. Era una hidroeléctrica que tenía un costo inicial de 50 millones de dólares y termina costando 314 millones de dólares. Y están las mismas empresas que actúan hoy en Hidroituango. Otro caso, la hidroeléctrica Porce 3. La obra civil costó 107% más.
y también estaban estas mismas empresas. Entonces lo que uno ve es una serie de irregularidades, y si hablamos de otras inversiones en el exterior, como el caso de Antofagasta, que ha ido otro presunto detrimento por más de 560.000 millones de pesos, que hace también EPM con recursos públicos, capitalizando empresas familiares en México, pues uno sí se asusta. Perdón, yo creí que me han invitado a hablar sobre Ituango y ver qué podíamos hacer para que este proyecto saliera al otro lado. No sabía que teníamos que hablar sobre proyectos en Panamá y proyectos en otras partes y corrupciones, que repito, si las hubo, que las investiguen y que señalen a los culpables y los encarcelen y hagan lo que quieran con ellos. Para eso estamos aquí. Pero creo que el objetivo de esta reunión no es ese, digamos, hablar, y yo quería hablar constructivamente. En el sentido es, ¿qué vamos a hacer ahora para que esto se mejore? Lo primero que se tiene que hacer es acelerar al máximo la terminación de la presa. Porque la cuota a la cual se llegó, si bien da una cierta garantía de seguridad, no es suficiente. La presa tiene que quedar terminada hasta la cota que está prevista en la revisión última de los planos que hubo. Lo segundo... ¿En cuánto tiempo? Lo que vi yo es que hicieron, el 25 metros los hicieron en un mes. Entonces yo calculo que esto pueda ser hecho en un mes, que coincidiría también con la terminación de la estación de invierno. Lo otro, se tiene que mantener todas las seguridades de la gente, porque no nos podemos permitir que haya víctimas en esto. O sea, seguir el desplazamiento, seguir hasta Caucasia. Y buscar de reconocerle a la gente los daños que haya podido tener, porque evidentemente pueden ser muchos. Y lo otro que tiene que terminarse es verificar que el rebozadero está completamente terminado para poder evacuar las Estamos aguas. Hablando de rebosaderos, el vertedero. El vertedero. Vertedero, rebosaderos que se no, pues es que como nosotros... Y lo otro que se tiene que ver paralelamente también, una vez que se salga de la emergencia... ¿Por qué dice usted lo del vertedero? Porque es posible que con cantidad de la puerta... No lo sé, porque no conozco si el rebosadero está completamente terminado y listo para operar, no lo sé. Pero me imagino que eso lo deben estar mirando en este momento. Lo otro que hay que acelerar también, en lo posible, es terminar de evacuar las aguas por la central, porque hay que arreglar la central. El cuarto de máquinas. Sí, el cuarto de máquinas, hay que reparar las máquinas que ya están montadas, hay que arreglar todas las obras civiles y eso va a tener unos costos. Y eso va a influir, o de hecho ya influyó, en la entrada en operación del proyecto. El proyecto debería haber comenzado a operar en 2017. Si bien nos va, comienza con las primeras unidades en 2019. Pero las últimas unidades del proyecto estaban previstas para entrar en 2022. Y entonces hay que buscar cómo se ajusta ese programa para que haya la generación de energía. Exactamente. Y eso es tan importante porque en este momento el 70% de la energía que recibe este país la recibe de centrales hidroeléctricas con agua, que están siendo atacadas de todos los lados, y estos problemas pues dan unas herramientas adicionales. El 30% son térmicas o de recursos renovables. Y estamos hablando de que hay que impulsar el aire, que hay que impulsar, el viento, que hay que impulsar la energía solar. Resulta que, ¿saben cuánto se genera de esas dos energías en el país? El 0.2%. ¿Por qué no trabajamos en esa dirección para ver cómo se desarrollan proyectos de ese tipo y el país puede tener una energía adecuada? Entonces, que no vayamos a terminar en esto sin duda con una discusión en la cual estamos satanizando algo sin investigaciones que hagan... Cuando me demuestren a mí eso, yo lo acepto, pero con hechos y de personas calificadas. El doctor Carlos dice algo que creo importante, María Jimena, y es que el país está en un debate en relación al impacto de las hidroeléctricas. Un estudio de la Javeriana indica que no se ha contemplado el impacto de las hidroeléctricas en el río de forma generalizada, sino solo en el área de impacto. La zona de la depresión momposina en este momento está seriamente afectada por hidroeléctricas que se construyen en los lugares equivocados o sin el manejo ambiental adecuado para garantizar
que los peces que están transitando a desovar aguas arriba, pues tengan el camino, las hidroeléctricas se convierten en una barrera. Sin embargo, yo soy un convencido de la importancia de las hidroeléctricas por su capacidad de producir energía limpia. Yo creo que esa no es la discusión aquí tampoco. Sí. No, tampoco queda nada aquí lo grave es que es un momento grave no solo por lo de Hidroituango, es que esto se relaciona con el puente de Chirajará, esto se relaciona con Space, esto se relaciona con Barlovento. Hay una crisis ética en Colombia. Me parece una afirmación extremadamente aventurada. Una crisis ética. ¿Y usted por qué descarta la posibilidad de que haya eventos que coincidan? Incluso lo relaciono también con lo del chapecoense. No, lo que importa es la plata, echémosle un poquito de gasolina y entonces miremos si llega. Puede hacer y se lo voy a decir porque no tiene los elementos de juicio. Así eleva la voz. Se lo voy a decir por la siguiente razón. Porque entre 2013 y 2015, cuando se hace el cambio de diseño de la obra, se cambia un diseño seguro por un diseño inseguro para ahorrarse unas multas y para ahorrarse unas sanciones. Entonces está mezclando verdades con mentiras. Usted me puede llamar Jorge Humberto. La tragedia del avión boliviano ocurrió por falta de combustible. Usted me puede llamar como quiera. Es un factor totalmente exógeno a Colombia. Usted me puede llamar como quiera, doctor Jorge Humberto, pero si quiere ahorita, terminado este debate, le muestro los documentos que están publicados en mi Twitter, en los que muestro cómo la gerencia de EPM informa. Su Twitter me va a demostrar que la tragedia de Chapecoense está relacionada con Charijara y con Hidroituango. Uno sabe que alguien no tiene argumentos. Uno sabe que alguien no tiene argumentos cuando tiene que pararse en la palabra del otro. Si me deja terminar. Yo sí creo que acá había un problema de falta de ética por parte de algunos funcionarios y creo también que las consecuencias para Medellín y para el departamento de Antioquia y para el mismo EPM van a ser nefastas porque EPM tiene una deuda de más de 18 billones de pesos que se supone que tendría que empezar a pagar a partir del próximo año que el proyecto ya empezara a funcionar y tuviera un flujo de caja. Como lo decía Daniel, EPM le transfiere a Medellín más de 1 billón de pesos al año, sin contar que el departamento también había basado su plan de desarrollo en poder titularizar las utilidades futuras de Hidroituango y financiar proyectos tan importantes como el puerto de Urabá, como el ferrocarril de Antioquia, y que hoy todos estos proyectos quedan en veremos. Yo creo que se vienen las vacas flacas para Medellín, para Antioquia y para EPM, que ya sus indicadores financieros estaban bastante cuestionados justamente entre otras cosas, por los malos negocios que ha venido haciendo en el exterior y que ahí tenemos invertidos más de 7 billones de pesos en inversiones que son altamente cuestionadas y que no están dando la rentabilidad esperada. Déjame hablar del futuro. Yo quiero hablar del futuro energético del país. El doctor Jorge Humberto quiere hablar de todo menos de esto. No, señor. A mí me encanta el debate que está planteando. Solo digo que no tiene todos los elementos de juicio. Separa la palabra porque no le interesa el debate. Puedo proponerlo para, digamos, porque yo sí creo que hay que saber también técnicamente qué fue lo que pasó. Claro. Entonces, usted lo que dijo es una cosa interesante. Hay una comisión que no conocíamos y que nos informan acá que ha llegado por parte de los Estados Unidos, de los ingenieros. Tendré que es pedida por la presidencia. Y es pedida por la presidencia, dice usted. ¿Y usted cree esas son fórmulas que se pueden encontrar? ¿Eso es pedida por el gobierno? ¿Eso es pedida? Claro. Pero qué tipo, digamos, porque bueno, digamos, la investigación fiscal, penal la está haciendo el fiscal, ¿sí? Contraloría de Medellín tiene que hacerlo. La Contraloría de Medellín también la está haciendo, pero en el tema técnico, ¿no es verdad que esto es un tema técnico también? Las aseguradoras y reaseguradoras. Por eso yo le quería preguntar a Carlos, ¿es un tema técnico o es un tema ambiental? No, para mi gusto es un tema completamente técnico, que tiene que ser evaluado a ver por qué se hicieron los cambios de diseño. ¿Se hicieron por ahorrar plata o se hicieron porque se necesitaban? Puede que lleguemos a esa conclusión. Yo no puedo llegar a conclusiones sin unas bases ciertas y profundas. Entonces, lo que necesitamos es que eso se haga para poder sancionar inclusive a quien haya que sancionar. ¿Y esa manera de hacerlo sería cuál? ¿Estas comisiones? Yo quisiera unas preguntas dejar abiertas con una comisión de ese para tipo de empresas públicas, nivel. para los centros de control, unas cuantas preguntas. Y yo quiero, escúchame un segundo, yo quiero hablar un poco del futuro energético. Entonces, uno, ¿quiénes según Fiscalía fueron los que recibieron la plata? Eso nos gustaría saber. ¿Por qué no se recogieron los árboles de las orillas? ¿Por qué se desploma un túnel de 150.000 millones de pesos?
¿Por qué se construye un túnel en un lugar donde la ANLA decía que tenía fallas geológicas, que había graves problemas geológicos? ¿Quiénes firmaron el programa de aceleración que termina cambiando los diseños? ¿Por qué no terminaron la presa antes de que se cerraran los túneles? ¿Informaron sí o no a la ANLA que iban a cerrar los túneles antes de terminar la presa? ¿Por qué en medio de la crisis EPM bloqueó documentos públicos de Hidroituango? ¿Por qué se cierra el CIATA? Y hay muchísimas más preguntas. ¿Hace esto parte de un programa de privatización de EPM, de autovenderse EPM, que le vaya mal a EPM para comprarle a ellos mismos? Aquí hay un plan muy profundo. A ver, vamos por partes. Todas esas preguntas hay que responderlas. Claro. Son preguntas serias y graves que requieren respuesta. Entonces yo no es que quiera eludir el debate. Además, yo no tengo nada que ver en ese tema. Yo no soy funcionario de EPM. Fui director de EPM hace más de 30 años. ¿En qué año fue director de la Junta? Yo fui miembro de la Junta en el año 85-86. Usted está tranquilo. No, es que a mí no me preocupa. Muy bien. Es que yo vengo aquí es por un interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional? ¿Cuál es? Colombia tenía despejado su horizonte energético. Sí. Tenía una oferta ya instalada, una oferta en proceso de construcción que tiene diversos elementos, el más importante de los cuales es Hidroituango, que llegaría a generar en el momento máximo algo así como el 17% de la energía del país. Y para que encontremos puntos de convergencia, eso significaría que EPM tendría una participación enorme en la generación del país, que no es sana. 37%. Que no es bueno a ese nivel. Se nos cae este proyecto y hoy no sabemos cuándo va a entrar. Entonces, hay que partir de esa realidad. Tenemos un proyecto suspendido y probablemente demorado. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La capacidad instalada actual, suponiendo el escenario extremo de que Hidroituango no entre ahora y el 2022, sí, no hay problema. Entre hoy y el 2022 no hay problema. No. De ahí en adelante tenemos un déficit importante y creciente de energía. Todavía estoy suponiendo que Hidroituango no entra. Ya. Entonces las autoridades del país, las autoridades energéticas tienen que convocar a los actores del mercado para recomponer la oferta. Y esa es una de las cosas que hay que hacer. Hay que hacerla porque es que el 2022 es ya. Lo segundo que tienen que hacer es cómo... ¿Usted cree que se han demorado? Sí. No, porque pues es que acaba de pasar. Bueno, pues ya hoy hay los primeros anuncios. El otro problema es que tenemos quizás exceso de dependencia de energía de origen hídrico. Porque la energía hídrica es vulnerable a la estacionalidad climática. Entonces tenemos que tener una energía complementaria que garantice la firmeza. Uno no puede garantizar firmeza, o sea, regularidad en el abastecimiento con energías no convencionales como eólica o solar. Tiene que acudir a energía térmica. Entonces, esa es otra decisión que el país va a tener que tomar. Fortalecer el parque térmico. Con eso podemos ir resolviendo los problemas de ofertas y el futuro. Con una consecuencia, nos va a costar más, porque no hay energía más barata que la hídrica. Claro. Sí. Claro, la térmica es mucho más costosa. Hay un problema adicional que también ha sugerido Jorge Humberto, y es el hecho de que la implantación de un proyecto hidroeléctrico de buen tamaño toma entre 5 y 7 años si no hay problemas. La implantación de un proyecto térmico se puede hacer en 1 o 2 años sin ningún problema. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar esto, mirar, revisar los programas de construcción. Entonces, lo grave es que los colombianos nos tenemos que preparar a pagar energía más cara. Más costosa, porque Hidroituango no va a entrar en el tiempo. También por muchísimas gracias. Esto fue, ese es el aunque ustedes no crean, fue un debate muy interesante.
Muchísimas gracias, espero que hayan entendido cuáles son los desafíos que plantea el tema de Hidroituango y los que todavía están por plantearse frente a lo que podría suceder si no se llega a cumplir la cota máxima que se había establecido para la presa. Muchísimas gracias por atendernos hoy en esta cita y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.